Buenas tardes. Nos reunimos de nuevo, un sábado más, en este Salón de Actos Prado y Palacio del Museo de Jaén, para asistir a una nueva conferencia dentro del ciclo organizado con motivo de la efeméride que estamos celebrando a lo largo de este año en torno a María Santísima de las Siete Palabras. Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que contamos con un insigne ponente, don Andrés Luque Teruel. Tomará en primer lugar la palabra nuestro compañero de la directiva, don Antonio Jesús Morago Gómez, coordinador de la exposición Mater Tua, que presentará al ponente. Deseo agradecer de nuevo a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la dirección del Museo de Jaén, la inestimable colaboración prestada para la realización de todas las actividades insertas en el calendario de la exitosa exposición que hoy día y hasta el próximo 10 de marzo podemos disfrutar en este histórico edificio que nos acoge. Tiene la palabra don Antonio Jesús Morago. Buenas tardes. Preparábamos las actividades que conforman las celebraciones del 25 aniversario de la bendición de María Santísima de las Siete Palabras cuando recibimos la noticia del fallecimiento de su autor, Luis Álvarez Duarte. Hoy en día, ya se sabe, hicimos un seguimiento de su repercusión en las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de ver un programa de televisión dedicado a la Semana Santa de Sevilla en el que intervenía un señor que me era familiar porque había tenido la oportunidad de oírlo y verlo en algunas de sus intervenciones, retransmisiones televisivas de la Semana Santa o en referencia a temas artísticos igualmente relacionados con esta semana que nos da la vida. A don Andrés, invitado para otro tema, se le pedía una valoración del cocinero recientemente fallecido. Me sorprendió porque realizó una valoración justa, docta, ecuánime, que ponía en valor la trayectoria artística de alguien muy querido para nosotros, Luis Álvarez Duarte. Me sorprendió mucho que esta intervención levantara con cierta suspicacia, pero no le di importancia y pensé en un sacerdote amigo que me dice en muchas ocasiones: los cofrades, con ciertas actitudes, convierten la vida cofrade en el rollo cofrade. Pensé, ¿quién mejor que don Andrés para dar una conferencia sobre Duarte? Pero inmediatamente descendí de los sueños y me dije: este señor estará extremadamente atareado y nos hará lo imposible hacerle venir hasta Jaén en pleno recuerdo. Pero la idea no dejaba de rondarme en la cabeza porque en las intervenciones que había tenido la suerte de seguir siempre concluía que independientemente del tema que se tratara, era digno de resaltar su vehemencia, su claridad expositiva y su alto componente didáctico. En definitiva, te interesara más o menos el tema tratado, terminabas absorto ante el televisor, escuchándole y aprendiendo. Esa experiencia la soñaba para mi cofradía y para mi hermano expiracionista, y un día, con el conocimiento de la comisión organizadora, decidí ponerme en contacto con él y exponerle nuestras pretensiones con toda la ilusión del mundo, pero con la justa esperanza. El correo fue contestado favorablemente y nuestro corazón ese día se inundó de ilusión. Un camino apasionante que culmina hoy con la presencia entre nosotros de don Andrés Luque Teruel. De su extenso currículum destacamos que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, profesor titular de Historia del Arte de su Facultad de Geografía e Historia y miembro de la comisión asesora de su aula de experiencia, miembro del Cabildo Alfonso X el Sabio, miembro de las comisiones asesoras de Patrimonio de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, asesor histórico artístico de la Hermandad de la Merced de Huelva y del Dulce Nombre de Sevilla, Premio Nacional de Ensayo de la Caja de Ahorros San Fernando, Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, Premio al Mejor Expediente Universitario de la Real Maestranza de Caballería y del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, mención especial en los premios Fin de Carrera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Premio Nacional de Historia de la Real Maestranza de Caballería de Ronda en 2000, Premio Extraordinario de Investigaciones Itálicas, primer Premio de Investigación José Getoso, reconocimiento sobresaliente en la actividad docente de la asignatura de Historia del Arte Español Antiguo, Arte Español Moderno y Arte Islámico de la Universidad de Sevilla, excelencia docente de la Universidad de Sevilla. Su currículum continúa y se extiende con méritos que vienen a avalar la gran valía de don Andrés Luque Teruel. El
conocimiento que en Jaén hemos tenido de José de Medina y Anaya, especialmente en nuestra hermandad, ha sido a través de los historiadores locales, Rafael Ortega Sagrista, don Manuel López Pérez y algunos otros también que han colaborado en aclarar esta imagen, ¿no?, de este señor, de este escultor. La atribución del Cristo de la Expiración a Sugubia, en mi humilde opinión, lo rescató del ostracismo en el que estaba sumido en estas tierras del Santo Reino, en las que tanto trabajó y de las que hizo su morada durante gran parte de su vida. Hoy retomamos de nuevo su figura de la mano de nuestro ponente, que accedió desde el primer momento a incluirlo en su conferencia. Quiero agradecerle públicamente y de corazón su generosidad al haber accedido a acompañarnos en esta tarde y al abarcar en su exposición a dos grandes escultores que en su legado han dejado para los hermanos expiracionistas unos referentes espirituales en los que poder depositar nuestras cuitas y esperanzas. José de Medina y Luis Álvarez Duarte, dos escuelas de escultura. Muchas gracias por su presencia y don Andrés, suya es la palabra. Hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de la Expiración, señoras y señores, buenas noches. Hoy vamos a hablar de dos escultores muy distintos. Dos escultores, uno de ellos, José de Medina, barroco, apenas conocido. Como muy bien se ha dicho antes, fue René Taylor el primero que advirtió sobre la gran categoría artística de este escultor, y serán autores como don Manuel López Pérez los que van a hacer que podamos reconocer algunas obras por analogías formales con las poquitas documentadas que hay de él. Justo lo contrario es Luis Álvarez Duarte, contemporáneo, de sobra conocido, con una obra difundida por todo el mundo, es decir, tenemos datos más que de sobra para ver su producción. Sin embargo, fíjense lo que les voy a decir. Cierto modo puede resultar más fácil estudiar a José de Medina que a Luis Álvarez Duarte, y ahora veremos por qué. El hecho de estudiar, es decir, de analizar formalmente las imágenes, veremos por qué. José de Medina nació en Alaurín el Grande, en la provincia de Málaga, el día 2 de agosto de 1709. 1709 es una fecha crucial. Fíjense, se hace el último paso en Sevilla después de esa etapa barroca excepcional que cubre todo el siglo XVII. Será el paso que se conserva de la Sagrada Mortaja. A partir de 1709, en Andalucía Occidental casi no se hace ningún otro paso. Cuando digo paso, digo también imágenes para salir en procesión. El siguiente será en 1799, lo que quiere decir que el siglo XVIII, el siglo de José de Medina, en Andalucía Occidental no van a proliferar las imágenes de Semana Santa. Y hay una explicación lógica. Estamos en el siglo de la razón. Todo hay que fundamentarlo. Y la Semana Santa barroca es la Semana Santa humana, la de Cristo como hombre. La de Cristo como hombre tenemos que razonarlo. A ver, ¿cómo puede un hombre aguantar esos azotes que lo golpeen, que lo tiren de un desnivel importante, que lo expongan al sol, a los insectos y a las aves carroñeras, que le hagan cargar una cruz, que lo crucifiquen? Humanamente no lo podemos explicar. No hay una respuesta. Nos estamos poniendo en la mentalidad de la razón, del siglo XVIII. Luego, ¿qué hace la Iglesia en el siglo XVIII? ¿Por dónde va a ir la religiosidad popular en el XVIII? Si se fijan bien, tanto en Andalucía Occidental como Oriental, la Iglesia se va a enrocar en lo que no es discutible. Podemos buscar una explicación a lo humano, pero no a lo sagrado, no a los dogmas que se creen o no se creen. Es decir, los dogmas no son discutibles. Siglo XVIII, el siglo de la razón en el pensamiento europeo, será por lo tanto en la religiosidad popular el siglo del cuerpo de Cristo y el siglo donde se recuperan las hermandades sacramentales. De esa manera, todo lo penitencial, digamos, va a entrar en, no voy a decir en decadencia ni mucho menos, pero sí va a entrar en un nivel de producción sensiblemente inferior al que había tenido antes y al que tendrá después en el siglo XIX y XX. Además, fíjense, José de Medina pasa su infancia en Mijas y en Málaga. Después se traslada a Jaén en 1729, pero va a trabajar para Antequera y con la familia Primo en Écija. ¿Se dan cuenta los centros que estoy nombrando? Antequera. Antequera es un centro barroco de primerísimo orden. Écija también.
son los centros de primer orden en el siglo XVIII, no en el XVII, que son Sevilla capital y Granada capital. En el siglo donde, en torno a todo lo sacramental, van a surgir los transparentes. Los retablos van a proyectar el cuerpo de Cristo para que éste a su vez quede iluminado, según la disposición que tiene la Iglesia, para crear niveles de representación donde un tabernáculo dé paso al ostensorio o al otro modo de exponer el cuerpo de Cristo, que es con la imagen del niño Jesús, o bien con la de la Inmaculada Concepción como primer tabernáculo del cuerpo de Dios. Es decir, pasamos unos niveles simbólicos superiores, difíciles de identificar con lo que se había estado haciendo en el siglo XVII. De hecho, parte de su producción está en Estepa, en Antequera y en Lucena. Precisamente, don Manuel López Pérez hablará de las imágenes de Lucena. Creo que su estudio es fundamental para conocer a José de Medina, que ya digo, los historiadores del arte prácticamente no han introducido en sus grandes libros. Él estuvo activo hasta el año 1783, por lo tanto abarca toda esta etapa que venimos comentando. Bueno, aquí tenemos su obra en Estepa. Fíjense, este retablo, creo que ahora lo veremos más detalladamente, más de cerca, en el que intervienen los ensambladores Juan José González Cañero y Francisco Primo, donde él va a hacer toda la escultura, el retablo de la Veracruz o de los Remedios por la vocación, la Virgen y la Iglesia, y de la Veracruz que vemos en el relieve del ático. Una cosa importante, los retablos barrocos, sean del 17 o del 18, no tienen nada de adorno nunca, ni en Andalucía Occidental ni en Andalucía Oriental, en ninguna provincia. Todo lo que aparece en un retablo tiene un significado dentro de un programa iconográfico. El siglo XX sí va a introducir las cosas porque le gusta un taller o a un comitente, y puede introducir pues la Virgen del sitio donde veranea, puede introducir los Cristos de las parroquias, de las hermandades de la parroquia, puede introducir cosas anecdóticas que no tienen nada que ver con la religión propiamente dicha, aunque sean imágenes religiosas. Sin embargo, en el siglo XVII-XVIII todo tiene que tener una justificación. Incluso las respuestas formales y estilísticas que vamos a ver ahora son en función de una mentalidad. Vamos a ir acercándonos. Miren, aquí tenemos, si nos fijamos bien, tenemos un modelo muy evolucionado de retablo, un modelo que había llegado a su máximo nivel con dos autores, tanto en Sevilla como en Granada. Hablo en concreto de Pedro Duque Cornejo y de Jerónimo Balbás. Los dos están activos en las dos grandes capitales, y uno de ellos, Balbás, en México también. Bueno, son formas internacionales donde la talla va a superar los elementos arquitectónicos, se va a salir de los marcos y se va a generar, digámoslo así, pues una proyección uniforme de los elementos tapando las estructuras arquitectónicas. Sin embargo, la estructura, fíjense, nos permite ver, aquí la tenemos, una gran estipes, el estipe es un soporte del siglo XVIII, que cubre desde el banco hasta el remate superior que va a sostener el ático. Sin embargo, al lado hay otra más pequeña, la ven aquí, sale desde arriba, lo cual nos permite identificar un sistema de calles y entrecalles, que al tener distintas alturas dan muchísimo movimiento al retablo. Bueno, eso es el movimiento mecanicista más barroco que existe. Ahora veremos esto de mecanicista, que es sumamente importante, porque hay dos teorías del movimiento, del barroco, y cada teoría va a alcanzar a un grado de representación. Está la teoría cartesiana y la teoría mecanicista. Esto se va a ver muy bien en los grandes cabezas de la pintura. Ustedes ven tremendamente barroco una pintura de Rubens, donde todas las figuras se mueven, unas empujan a otras, se caen y tal. Sin embargo, también les dice que es tremendamente barroco Velázquez. Nosotros vemos la meninista, todo el mundo quieto. Bueno, pues ese quieto no es tal quietud, es el movimiento máximo según las teorías de Descartes. Ahora lo vamos a ver porque José de Medina, que no es un artista intelectual como pudo serlo Velázquez, pero sí son herederos de ese pensamiento, y aunque sea indirectamente lo van a reflejar. Ojo, que esto nos va a llegar también a dicotomías como la del Cristo tremendamente humano o el Cristo divinizado. La del Cristo naturalista, que carga el peso de la cruz sobre los hombros, hundiéndose a los riñones por un peso vertical que tiene que hundir hacia abajo, o el Señor del gran poder, que no se hunde absolutamente nada y tira por la espalda hacia arriba, soportando todo peso. Es decir, van a ser cuestión de respuestas de la religiosidad popular a las ideas del momento. Lo vamos a ver porque los escultores barrocos son muy conceptuales.
aunque sea indirectamente, lo tienen todo en cuenta. Miren aquí, este es el remate del ático, la foto no es muy buena, pero se puede ver perfectamente la iconografía. Tenemos la alegoría de la Santa Cruz. La alegoría de la Santa Cruz es una fiesta fundamental de la Iglesia. Poquitas personas saben que la función principal de la Hermandad de la Macarena, desde que se fundó la Macarena de Sevilla en 1595, hasta el año 1936, es decir, hasta la Guerra Civil, ha sido ante la Santa Cruz el día 15 de septiembre. No se hacía ante la Virgen de la Esperanza, mucho menos ante el Rosario. Es una idea moderna por devociones personales de los que lo hacen así, pero históricamente ante la Santa Cruz, porque la vocación era la expectación del cuerpo de Cristo, la expectación de María ante el cuerpo de Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta? La Santa Cruz como fiesta principal de la Iglesia. Y aquí hay un modelo iconográfico clarísimo de Valdés de Alba, en la sacristía de los Venerables en Sevilla, en el que se ve un rompimiento de gloria levantando la cruz para ascenderla, para elevarla a los cielos. En este caso, el rompimiento de gloria está representado por dos querubines, pero fíjense cómo la figura de Santa Elena va a señalar al cielo, que es el lugar que le corresponde a la cruz de Cristo, porque es donde estuvo su cuerpo. Fíjense, cuerpo de Cristo, el primer sitio del mundo que está, antes que un arca, o después que el sagrario en la forma de templo que lo conocemos hoy día, el primer sagrario era en forma de arca. El cuerpo de Cristo está en dos sitios antes. Nunca lo tenemos en cuenta. Uno es el útero de María. Hasta que no manifieste su divinidad, solo es un cuerpo. El cuerpo del niño es el cuerpo de Dios. Y el segundo lugar será en la cruz, cuando entregue su vida. Quedará inerte el cuerpo de Cristo en la cruz. Bueno, son escenas de una gran profundidad teológica. Aquí nada es caprichoso, aquí nada es al azar. Y fíjense, porque hay otro elemento que mira hacia Sevilla. Ya veremos que en este escultor se dan bastantes, en el Museo de Medina se dan bastantes referencias de escultores sevillanos y también bastantes referencias de escultores de Granada, directamente a las dos escuelas. No deja de ser lógico si está trabajando en Antequera y en Sevilla. Y lógicamente va a mirar a cada centro. El otro muy importante es cómo está compuesta esta imagen, adelantando una pierna muchísimo que se trasposa debajo de la tela, pero fíjense que la pierna derecha se ha anulado, no existe. La ropa la anula por completo. Ustedes dirán, bueno, pero es que un manto tiene que tapar una pierna. Sí, pero normalmente los escultores dejan que se señale la rodilla, que se marque la cadera, que haya algún elemento que nos digan dónde va el cuerpo, aunque no se vea. Aquí no. Y ese es un sistema que solo utilizó el escultor Francisco Antonio Gijón. Que José de Medina conocía la obra de Francisco Antonio Gijón, es seguro. No tienen ustedes más que ver el crucificado de la aspiración. Después lo analizaremos. Veanlo aquí. Son las imágenes laterales de ese retablo. Se señala la pierna derecha, pero la izquierda se diluye por completo, queda tapada por completo por el ropaje. Un ropaje que vuela, que genera un gran claroscuro, que deja ver aquí un golpe de hacha vista. Ese es un recurso que introdujo Alonso Cano en Madrid y sobre todo desarrolló en Granada. Alonso Cano se había formado en Sevilla, en el entorno de Martínez Montañés, y es un escultor montañesino en Sevilla, pero en Granada va a ser una cosa radicalmente distinta. En Madrid se transforma, cuando llega a Granada será otro escultor que no tiene nada que ver con el sevillano, absolutamente nada. Y será la referencia directa para Pedro de Mena y para Pedro Roldán, por lo cual va a tener una ascendencia doble en las dos escuelas. O miren, la Virgen, vestida de modo indudablemente sevillano, con esos tocados de viuda de la época. Aquí hay que aprender una cosa importante. Por favor, se habla algunas veces como algo, no sé cómo decirlo, quizás exótico o algo fuera de lugar cuando se dice en Sevilla peyorativamente. Es que esta cofradía es muy castellana, es que ha hecho algo castellano. Aquí también se escucha en Granada, en Málaga, en Jaén lo he escuchado yo hoy. Se ha querido evocar un aire castellano. Miren ustedes, es que Sevilla y Granada no tenían escultura. Es que Granada ha sido conquistada a finales del siglo XV. Y cuando entren los reyes católicos no hay escultores, porque el mundo nazarí sí tenía escultores, pero para tallar capiteles y cosas abstractas, no para tallar figuras y mucho menos religiosas. Y a Sevilla le había pasado lo mismo en el siglo XIII.
Y el primer taller en Sevilla, con un escultor sevillano, será casi en el siglo XVI, muy a finales del XV. Se van a llevar 2 siglos rezando sin imágenes. Se van a convertir, evidentemente, pero no tienen dificultad para rezar sin imágenes ninguna. Los que ponen imágenes son los castellanos que entran en Sevilla, que traen las imágenes francesas. Y en Granada va a pasar lo mismo. Tiene que venir Sardorrasi, padre de Pablo de Rojas, y la familia de escultores florentinos para que haya escultura, porque, bueno, no había tradición ninguna. Luego, fíjense bien los nombres que les estoy diciendo. Pablo de Rojas es la castellanización Pablo de Sardo, Rojas de Rasis. Son italianos. En Sevilla, Juan de Oviedo no se llama Juan de Oviedo, es Juan el que viene de Oviedo, y se le queda Juan de Oviedo. Y es Juan Martínez el Montañés, que viene de Cantabria o de Asturias, y se le queda Martínez Montañés como si fuese un apellido, pero es el Montañés. De hecho, Juan Martínez Montañés es primo hermano de Juan de Oviedo, es primo hermano de Martín de Oviedo, es sobrino de Juan de Oviedo el Viejo, y es sobrino de Miguel Abano. Todos ellos escultores del norte de España, y escultores que han estado trabajando en Castilla muchísimo tiempo con Vázquez el Viejo y con Alonso Berruete. Luego, Italia y Castilla es el origen de la escuela andaluza, tanto occidental como oriental. Pero es que además, Granada, cuando empiece con los escultores italianos, no solo va a estar Pablo de Rojas, es decir, los Sardorrasi, sino que el policromador en Sevilla de Martínez Montañés es Gaspar de Rasi, el hermano de Pablo de Rojas. Es decir, va a haber una conexión entre las dos escuelas. Pero es que además, en Granada, el maestro de los escultores que viene después es Alonso de Mena, formado en Sevilla, padre de Pedro de Mena, escultor de Córdoba formado en Sevilla, con los montañesinos. Pero es que los escultores del Círculo de Vázquez van a ir a trabajar a Granada, y el propio Montañés con Pablo de Rojas. Es decir, que las dos escuelas van a estar en continuos intercambios de aportaciones y de influencia. Aportaciones, quiero decir, de actividad, de escultores que van allí y que vienen aquí. Luego, ¿escuelas occidental y oriental existen? Sí, existen, porque hay circunstancias muy distintas y evolución muy distinta. Y como van a surgir grandes genios en Sevilla y en Granada, los genios siempre son muy individuales y se separan, indudablemente, pero raíces muy comunes y puntos de contacto permanentes. Luego, cuando desaparezcan esos genios del siglo XVII, a saber, los verdaderamente importantes, Juan Martínez Montañés en Sevilla, Alonso Cano en Madrid y Granada, Pedro de Mena en Granada, Pedro Roldán en Sevilla. ¿Se dan cuenta? La conexión es múltiple. Otros escultores muy famosos como Juan de Mesa no pasan de ser un seguidor de Martínez Montañés por mucha personalidad que tenga. Pero siempre parte de los modelos del maestro, siempre parte de los postulados del maestro, por mucho que lo modifique y que los altere. Es decir, no deja de ser un seguidor. Como dijo la mujer de Picasso sobre Juan Gris, dijo, ah sí, un excelente pintor cubista, lo ha dicho todo, un pintor excelente pero que pinta con el método de mi marido, con el cubismo que ha inventado Picasso. ¿Se dan cuenta? Los verdaderamente geniales, los que cambian la trayectoria de la historia del arte, son los que hemos nombrado anteriormente. Pues José de Medina se forma en la tradición de las dos escuelas, absorbe de las dos, por eso da tanta dificultad de reconocer. Y por eso tan importante la labor que han hecho los historiadores de aquí de Jaén con la identificación de esas obras, porque son muy difíciles de identificar. Ya le digo que ese golpe de hacha de Alonso Cano lo van a utilizar después escultores como Pedro de Mena o como Pedro Roldán. Se verán también en Montes de Oca y en otros, pero insisto, son imágenes muy difíciles como esta. Fíjense. Es realmente complicada. Este Bautista, del mismo retablo, los ropajes cuelan. Este modo de plegar de Martínez Montañés, el manto alrededor del brazo, Martínez Montañés lo toma de la estatuaria romana de Itálica. Él trabaja para los monasterios. Las esculturas que iban apareciendo en Itálica se las iban llevando al monasterio, mucho antes de que existieran los museos arqueológicos. Alonso Cano lo va a traer a Granada. Alonso Cano es tremendamente clásico y tiene un respeto tremendo por la estatuaria romana. Él lo va a llevar a Granada también. Y José de Medina lo va a interpretar con esos movimientos, con esos vuelos siempre tan acentuados de los ropajes. Veanlo aquí. En este caso, se ve, vuela muchísimo más. Y fíjense cómo el manto gira alrededor del cuerpo y sale por el lado contrario. Esto lo podemos ver en la obra de Pedro Duque Cornejo
tanto en Córdoba como en Granada, es muy frecuente. Y en este sentido hay que advertir de una cuestión sumamente importante. Él vive en Jaén. Pedro Roldán deja una obra maestra en Jaén. Todos la conocerán, ¿verdad? Las estatuas de la fachada de la catedral. Son simplemente magistrales, una obra cumbre del arte barroco. Eso lo vamos a ver en este cambio de mentalidad. Miren, la iglesia de San Antonio, en San Antonio Abad, la iglesia de los Remedios de Estepa, una imagen vertical. Pedro Roldán las tiene así de vertical aquí. Es verdad que el manto vuela más, porque son imágenes monumentales en piedra, le tiene que dar otro vuelo, pero ese sentido del naturalismo, ese no querer perder la conexión con la imagen directa y no dejar que sean los vientos y que sea lo excesivamente escenográfico y teatral lo que se lleve la atención, bueno, pues va a ser algo propio de escultores bien formados, de escultores cultos, con un conocimiento de la tradición escultórica andaluza. Veanlo aquí, en la Virgen del Valle de Estepa, donde, fíjense, tiene el giro del manto, que ya hemos dicho que utilizó Martínez Montañés, después lo emplearon Juan de Mesa, lo empleó Alonso Cano en Sevilla, Alonso Cano lo va a llevar a Granada, pero fíjense cómo el manto se envuelve en torno al torso de la Virgen, gira alrededor, como los mantos de las diosas dianas cazadoras romanas, como las estatuas romanas. Aquí tienen ustedes en este museo algunas esculturas romanas y veréis cómo pliegan los mantos así, alrededor de la cadera, alrededor de la cintura. Bueno, estamos hablando de un escultor que indudablemente tiene un conocimiento que va mucho más allá del estilo, porque en el siglo XVIII vamos a tener una característica. Mientras el XVII va a buscar la personalidad y la individualidad a través de grandes genios, el XVIII, el siglo de la razón, va a ser también el siglo de la erudición. Los escultores van a ser grandes profesores que se forman, que quieren tener un conocimiento enciclopédico de lo que ha pasado en el arte. Y eso es lo que va a desarrollar José de Medina. Con esta alegoría, esta Virgen de las Angustias de Estepa, y he dicho bien alegoría, porque no es una piedad descriptiva. El cuerpo de Cristo no cae, no se desploma, no mantiene la postura de la cruz. La Virgen prácticamente lo tiene sobre su regazo como si fuese una mesa. Miren, Cristo, el cuerpo es como el soporte horizontal de una mesa y las piernas de Cristo como si fuesen las patas de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Las manos no tocan a Cristo. Las manos se presentan por delante de un modo muy característico de la celebración hebrea. La Torá se va a rezar así, levantando ambas manos. Es una alegoría presacramental. La Virgen está oficiando aquí como sacerdotisa. De hecho, en toda Andalucía, y aquí sí que no hay variantes entre la occidental y la oriental, y en esta época este tipo de imágenes para vestir, las van a vestir de blanco y negro y les van a poner una estola. Una estola es el símbolo sacerdotal, es decir, la Virgen como sacerdotisa. Fíjense, esto va a crear un enorme conflicto, La Iglesia no quiere sacerdotisas, no quiere mujeres. Sin embargo, los cofrades andaluces van a vestir de sacerdotisa a María. Bueno, el Vaticano no va a entrar, como tampoco entra en otra cuestión que incumplen las cofradías andaluzas continuamente. Creo que es de una belleza extrema que lo incumplan, que es la prohibición de ponerle coronas a las imágenes. Es una prohibición del Vaticano, no se puede coronar a las imágenes. No sabemos muy bien de dónde viene, había excesos, pero los excesos no eran de amor y de sentimiento a la Virgen, no. Los excesos eran de gentes de la política de la época que en nombre de la reina, la imagen coronada, yo hablo en nombre de ella y soy la autoridad. ¿Se dan cuenta de la malversación? Corono a la Virgen, le doy un estatus real y ahora yo soy su representante. Y así se opusieron algunos obispos al propio Papa y hubo conflictos importantes dentro de la Iglesia. Por lo tanto, prohibido coronar a las vírgenes. Solo las que autorice el Vaticano con una serie de ceremonias que tienen un control previo en una serie de sentidos. Pero bien, Andalucía nunca hizo caso a esa prohibición y siempre coronó a sus imágenes. Hasta el punto que no necesitaban absolutamente ningún permiso para sacarlas. Luego, el lujo no es coronarla. El lujo es llevar 4 siglos sin haber pedido permiso y sin que la Iglesia se lo prohíba. Claro, es el lujo del pueblo andaluz. Y lo hemos conseguido, ¿saben ustedes por qué? Por no haber estado politizado nunca. Otras regiones del mundo, incluso de España,
obedece a impulsos políticos y a ciertas llamadas. Todo el mundo sabe, en Andalucía nunca se han politizado estas cuestiones. Quien ha querido ir a las imágenes ha ido, quien ha querido rezar ha rezado y quien no, no. Incluso cuando ha habido algún intento del año 36-39 al año 50, han tenido las respuestas populares en contra para la no politización de la representación sagrada. Pues bien, la Virgen como sacerdotisa, y fíjense por qué la imagen parece rígida, la imagen parece, digámoslo así, poco natural, pero la imagen contiene una gran cantidad de elementos que nos dan una información tremenda sobre el modo de oficiar ese cuerpo. Por ejemplo, fíjense, ¿ustedes han visto las vírgenes vestidas de hebrea? No sé si aquí se visten. Sí. Pues ustedes sabrán que no las visten de hebrea, ¿no? Que las visten de Palestina. Claro. Le ponen los tocados envolviendo la cara. Vean televisión cuando salen los hebreos y vean televisión cuando salen los palestinos. Los tocados envueltos son palestinos. Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que quien lo inventó, se confundió. Buscó imágenes de Jerusalén, le dieron imágenes de Jerusalén, vio a las mujeres vestidas, pero claro, las mujeres que le dieron por las fotos de la época eran palestinas. Con lo cual vistió a la Virgen de Palestina. Y la Virgen no era palestina. Las hebreas se ponen, porque además lo marca la religión, es que se lo marcan, es que es por obligación, un velo de pureza, un velo suelto, que le tiene que caer a ambos lados, y que de luto se cruzan, cruzados. Miren, un velo suelto que se cruza, porque tiene el cuerpo de su hijo delante. ¿Se dan cuenta? Antes me contaban viendo la exposición que un sacerdote quería presidir la cofradía detrás de la Virgen. Claro, el lugar que le corresponde. El sacerdote tiene que estar en la presidencia no está delante del paso. No. Delante del paso va la presidencia de la cofradía, no de la procesión. Va la presidencia que representa el cuerpo del hermano. Pero de esa representación que estamos haciendo, que quiera que no, estamos celebrando la entrega del cuerpo de Cristo en la cruz, por lo tanto del entierro de Cristo, la presidencia tiene que ir detrás. ¿Por qué detrás iban en el mundo hebreo? ¿Y saben ustedes quién presidía en el mundo hebreo? En el mundo romano presidía el pater familiae, que es el hombre de mayor prestigio. La mujer tenía una serie de derechos, un poco, en comparación con los que debe tener y los que tiene hoy día. Pero tenía algunos derechos en el mundo romano, pese a las limitaciones. En el mundo hebreo no tenía ninguno. La mujer hebrea era un cero a la izquierda, en todo. Sin embargo, en los entierros era quien presidía. En el entierro hebreo es la mujer la que tiene todo el protagonismo. Porque, fíjense bien, le dan su valor como madre, ya que se piensa que en esa vida eterna, pues, evidentemente la madre es, digamos, la mejor transición que pueda haber para llegar en ese estado a la vida eterna. Pero, ¿qué mujer es la que tiene que presidir? El pater familiae es el hombre de mayor prestigio, no el de más edad, sino el de mayor prestigio social y económico de la familia. En el mundo hebreo es la mujer de mayor edad, la más venerable de todas. Ojo, no la mujer ni la viuda, no, la de mayor edad. En este caso, la Madre de Cristo. Luego, en las pinturas que conocemos del siglo XVI con procesiones, quien va justo detrás del último paso del cuerpo de Cristo es siempre una parihuela con María acompañada del hermano de Cristo, acompañada de su otro hijo, de San Juan Evangelista. Bueno, su otro hijo, recuerden, madre ahí tiene a tu hijo, hijo ahí tiene a tu madre, hijo adoptivo. Pero será quien se haga cargo de ella, por lo tanto, quien presida el duelo junto a ella. Y miren, en la iglesia del Carmen de Antequera, con la familia Primo, en este caso con Antonio Primo, fíjense qué enorme retablo tetráctilo. Retablo de 4 columnas, solo 4 columnas monumentales. Este es un sistema que inició el jesuita Alonso Matías en Córdoba, desarrolló después en Sevilla, pasó a Alonso Cano a Lebrija y llevó a Alonso Cano a Granada. De ahí se difunde por toda Andalucía y Antequera y Écija pues van a ser los centros fundamentales. Todas las esculturas que vemos, es decir, todo lo que está policromado en claro, es de José de Medina. En este caso, claro, como es la arquitectura para un gran aparato, pues evidentemente, un gran aparato arquitectónico, pues tienen que ser rompimientos de gloria, tienen que ser obras escenográficas que generen, bueno, pues un sentido ilusionista en torno
a lo que se quiere representar en un retablo barroco. Fíjense, aquí queda el ostensorio, donde se va a poner el manifestador con el cuerpo de Cristo. Luego, todo esto es la corte celestial que corresponde al lugar que habita Dios. Fíjense que ha hablado un poquito ambiguo, el lugar que habita Dios. Es que nosotros no sabemos cómo es el lugar, al que llamamos cielo. Eso no se puede representar de ningún modo porque no sabemos cómo es. Luego, esa corte es la que nos lo indica. Fíjense aquí con su escapulario de la Virgen del Carmen, porque bueno, está en la iglesia dedicada a ella. Vean, los ángeles descienden en vuelo, el pelo se agita, en el movimiento es muy, muy exagerado. Y así llegamos a Lucena, al sagrario de la parroquia de San Mateo, donde igualmente se va a hacer cargo de todo lo decorativo, y de todas esas imágenes complementarias de este tabernáculo e incluso de los muros. Fíjense aquí. Bueno, aquí está siguiendo claramente la estela de Pedro Duque Cornejo en la Cartuja de Granada, o en la iglesia de las Angustias de Granada. Son modelos de sobra conocidos, con la rocalla, con los objetos y con ropajes muy movidos, muy agitados, en lo que sin embargo en los bustos mantienen principios de la escultura del siglo XVII. Y vean, como decíamos, cómo se aprovecha la entrada de luz, cómo los ángeles vienen acompañados por la luz según las horas del día. Todo eso pues van a generar ese ambiente espectacular en torno al cuerpo de Cristo. Sin embargo, José de Medina es también un gran escultor de imágenes individuales y un escultor que es capaz de conseguir una gran belleza, porque tiene un nivel técnico muy elevado, un escultor de un gran nivel. Fíjense en esta Virgen de la Aurora de Lucena, que ha dado los rasgos morfológicos que nos permiten identificar al crucificado de la aspiración. Vamos acercando un poquito. Fíjense qué belleza, qué perfección en la talla. No hay en ese rostro ni una sola línea. Si no hay ninguna línea, no hay tampoco ningún punto de referencia para establecer proporciones. Eso, miren, es lo más difícil que hay en escultura figurativa. Eso es lo que consiguen tantas veces el gran Martínez Montañés, el gran Pedro de Mena, Pedro Rodán y los grandes escultores. El organicismo en la representación de la anatomía. ¿Qué quiere decir el organicismo? Quiere decir que los músculos no se vean, que queden debajo de la piel y que esa piel se pueda transparentar mínimamente para dejarnos ver la estructura del cuerpo. Eso es sumamente difícil y José de Medina, como vemos, lo consigue de un modo muy veraz. Vean esta imagen que es posterior, lo que yo he querido poner antes, para que veamos cómo él sigue siendo versátil, cómo él sigue acudiendo a todas las fuentes. Y aquí sí me gustaría señalar un pequeño error que me imagino que no es de los autores, sino un error tipográfico de las revistas que publican estas cosas. A veces en imprenta, cuando se ponen los pies de la fotografía, yo ahora voy a sacar un libro y el otro día me mandaban las pruebas y me habían confundido dos nombres a pie de foto. Evidentemente no es San Marcos. San Marcos no tiene un águila, aunque no parezca un águila, es un águila. El águila es San Juan. Claro que San Juan no tiene las barbas así, y el arzobispado manda a comprobar lo que llaman, hay un provisor que tiene que ver el decoro. El decoro no es nada moral, el decoro llama yo a la concordancia del tema con la representación según el breviario de la Iglesia, que es el libro oficial que nos indica los significados. Por ejemplo, nos dicen que San Juan pues tiene que ser imberbe o tener solo, digamos, el inicio de la barba como un joven casi adolescente que es. Y claro, este es un hombre que corresponde más con San Marcos, pero ¿por qué entonces ese otro símbolo? Bueno, yo creo realmente que se le ha añadido después que podría ser un San Marcos y que ahora lo tenemos convertido en San Juan Evangelista. Y así vamos a llegar a Jaén para ver la obra de José de Medina aquí. Esta Dolorosa es la del abuelo, sí, la Virgen de los Dolores, que además conserva su nombre original, Dolores. Todas las virgenes andaluzas de Semana Santa se llamaban de los Dolores, todas. Solo había una excepción, que era la expectación. Pero la expectación no como esperanza, como virtud en el sentido festivo que le damos al siglo XX, no. La expectación ante el cuerpo de Cristo en la cruz. El protagonista es siempre Cristo. Siempre, no lo olvidemos, la Semana Santa no es mariana, es cristífera. Lo que se celebra es su muerte en la cruz.
Luego, todas las dolorosas del siglo XVI y XVII van a tener la vocación de dolores o de tristezas. Su verdadera vocación es María, evidentemente. Así que esos nombres de ahora, de estrella, salud, misericordia, todos son modernos, y no se daban en el barroco. Bueno, una imagen que sigue los modelos del siglo XVII, que sigue los modelos, por una parte tiene elementos tomados de Pedro de Mena, clarísimo, elementos también roldanescos, elementos de los Mora en Granada, como esa mueca en la boca y la dentadura, elementos de Luisa Roldán con ese hoyuelo, muy significativo, y sobre todo algo que nos da la cronología del siglo XVIII, y es las fosas nasales muy juntas, lo cual genera un perfil muy afilado de la nariz. Son elementos muy XVIII-escos. También aquí en la catedral, un San José, que en este caso la iconografía es tremendamente sevillana y recuerda mucho los modos de tallar de Francisco do Campo, a su vez derivado de Juan Martínez Montañés. La talla es más dura. Cuando decimos dura, esto no es ni bueno ni malo. Duro quiere decir que los golpes de gubia son más secos, más directos. Mientras que, por ejemplo, Martínez Montañés pues los apura mucho. Es decir, busca digamos, la textura del tejido, la densidad del tejido de las telas y también de los cuerpos. Mientras que aquí se pretende que sea más escultura, menos persona, menos objeto real y un sentido más escultórico en su conjunto, para acentuar la teatralidad. Bueno, y así llegamos a la última obra que vamos a ver, porque tenemos que dividir el tiempo en dos escultores, que es el crucificado de la aspiración. Yo he querido empezar por esta foto muy conocida, este calvario clásico, calvario que se da en las cofradías andaluzas occidentales y orientales desde el siglo XVI. Pero vamos a ver la imagen de Cristo. Fíjense bien, porque tenemos una imagen que sin lugar a dudas, y no porque estemos en Jaén, yo vengo aquí con una ilusión enorme, ya conocí a Jaén, me encanta Jaén, y venía con una ilusión enorme a hablarles a ustedes de estas imágenes, pero a decirles la verdad. No se trata de llegar a los sitios y decir que las imágenes son la imagen del siglo si no lo es, pero es que esta imagen es muy buena, y si vengo a decir la verdad lo tengo que decir. O sea, que no es por... Es una imagen muy buena, es de los mejores crucificados españoles del siglo XVIII. También es cierto que en el siglo XVII los hay de un nivel virtuoso mayor. En el XVII, en el XVIII no hay nada. Hay que irse a la obra de Luis Salvador Carmona, escultor que trabaja en la corte en Madrid, para encontrar algo de este nivel en la crucifixión. Imagen muy, muy buena. Lo primero que tenemos que señalar es cómo la imagen tiene más que un contraposto, lo que hace es mantener una pequeña línea serpentinata. Vean que hace una especie de S. Es decir, un esquema que algunos pueden pensar que es manierista y que por lo tanto es arcaico, pero no es arcaico porque lo mantienen los escultores del XVII. Lo van a mantener muchos escultores del XVII. Juan de Mesa, por ejemplo, lo mantiene, Martínez Montañés no, Alonso Cano tampoco, Pedro Roldán a veces sí, Francisco Antonio Gijón también, unas veces sí, otras veces no, y la imagen tiene un impulso ascensional claro, es decir, tira para arriba, ¿verdad? Nos marca una línea ascendente con total claridad, mientras que, por ejemplo, Pedro de Mena o Pedro Roldán son claramente descendentes, Alonso Cano también, sus imágenes caen. Virtualmente nosotros vemos como el movimiento del cuerpo viene hacia abajo, aquí va hacia arriba. Claro que en ello juega que la representación es Cristo vivo, y recuerden una cosa, a Cristo no lo condenan a muerte, eso es inexacto. Si fuese una condena a muerte, lo que estarían buscando es precisamente que caiga el cuerpo. No, Cristo le ponen un sucedáneo en los pies, una cuña. Eso es para que tire con el cuerpo para arriba. Y muy probablemente a Cristo le ponen también un sedile. Un sedile es una especie de cuerno que va apoyado en el madero, en la cruz, entre las piernas y debajo del tronco, para que cuando no tenga fuerza para empujar con los pies, se quede sentado. Ustedes dirán, ninguna obra de arte lo tiene, porque no queda bonito. Un elemento en esa posición no queda bonito, se puede malinterpretar, se puede ver como otra cosa, que sería obsceno y no tiene sentido en una representación religiosa. Pero es muy probable que lo tuviera. Porque la condena, a Cristo lo dice el título, a él lo condenan a cruz, no a muerte. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esto? Significa
que lo van a condenar a estar en un sitio para que sufra mucho, 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 muchísimo y más, y que después se muera. No es lo mismo que condenar a muerte. Condenar a muerte, de cortar la cabeza, se acabó. Pasa mucho bien unos segundos, me imagino que el dolor tiene que ser terrible, unos segundos, y se acabó. En la cruz no, ¿eh? En la cruz son horas y horas y horas de lucha agónica por respirar, porque crucificado, las costillas se clavan en los pulmones, entra líquido, entra sangre, se produce la asfixia, además vivo se está viendo en esa posición, además le está dando el sol, después el frío, y encima vienen los cuervos, vienen las aves carroñeras, que se posan en los hombros, que se posan en el madero y que pican en los labios y en los ojos. Tremendo, ¿verdad? Lo resultados en un momento. Pues esa es la condena que pone en el título de Cristo, condena a cruz. Pues, como es lógico, tiene que haber una lucha terrible por tirar hacia arriba. Y eso es lo que vemos en esta imagen. Eso sí, falta un elemento, hermano mayor. Yo voy a hacer una invitación, si se me permite, porque yo voy a hablar como historiador del arte, no como cofrade. Perdónenme los cofrades de la explicación, pero cada uno tiene que hablar en su posición. Pero ahora cuando lleguemos, ¿eh? Porque fíjense primero, el estudio del natural es simplemente perfecto, es muy bueno. La anatomía, cada elemento responde del cuerpo al movimiento del que depende. Es decir, si estira el cuello aquí, se tiene que estirar todo esto y se tiene que contraer esto. En esta imagen todos los movimientos están perfectamente calculados. Y después tiene un sudario con moña lateral y cogido con una soga visible, que aquí sí, este es el modelo revuelto que vemos en la obra de Felipe de Rivas, de Alonso Cano, que puede llegar a Granada por Alonso Cano, pero que va a tener un amplio desarrollo en el taller de Pedro Rodán y de Francisco Antonio Gijón en Sevilla. Vamos a ir acercándonos y fíjense, porque aquí nos falta una cosita. A ver, miren, por favor, piensen conmigo y piensen ahora mismo en el cachorro de Sevilla. Es muy claro, lo vamos a ver en la composición del pelo, que José de Medina conoce la obra de Francisco Antonio Gijón. Conoce al Cristo de la Aspiración, seguro. Pero José de Medina tiene una gran personalidad. Ni el cuerpo tiene nada que ver con Gijón, ni el sudario tampoco. Absolutamente nada. El sudario berninesco del Cristo de la Aspiración de Sevilla se abre en 3 paños y descubre las 2 caderas. Este tiene mucho más que ver con el sudario de Lecaroz, del crucificado de Lecaroz, de Alonso Cano. Esto está en la corte, en Castilla. Tiene mucho más que ver que con el del cachorro, pero el pelo sí, la cabeza sí. Fíjense, ese modo de articular los mechones en cascada hacia la espalda está sacado del Cristo de la Aspiración de Sevilla. Pues miren, por favor, el Cristo de la Aspiración. Esto lo puse yo allí, en la iglesia del Cachorro. Y ese año salió el Cristo como yo le pedí. Lo hicieron por mí. Ya después no salió más. Ya después no ha vuelto a salir. Pero aquel año me llamaron y me dijeron, en honor suya, va a salir este año así. Por favor, miren esta explicación. Y síganme. A mí me da igual que quien vea la imagen sea creyente o no. No me importa absolutamente nada, porque el mensaje es el mismo para todos. Es decir, el no creyente tiene que verlo como si creyera. Porque, claro, la imagen tiene unos significados, y esos significados están en la imagen, no en el receptor. Es decir, alguien que vaya a ver los dioses griegos al Museo de Atenas no se plantea si cree o no cree, ¿verdad? Sino que ve el dios, y cuando le cuentan la historia de Zeus, pues Zeus es el dios. Pues aquí igual, no vale eso de como yo no creo, no. Si usted no cree, se aguanta y se cree esto, porque es lo que cuenta. Otra cosa es que usted sea creyente, pero la historia que cuenta la cuenta la imagen. Y síganme, por favor. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Síganme, contéstenme. Sí. ¿Es Dios? Sí. ¿Como Dios lo puede todo? Entonces, ¿para qué necesita consuelo cuando va a aspirar diciendo Dios mío, Dios mío? Elí, asad, gato. No necesita consuelo. Es decir, si él pronuncia esa frase, cosa que yo no dudo porque lo dicen los sagrados textos, no será buscando consuelo, porque es Dios y lo puede todo. Me pueden decir ustedes, es que muere como hombre, no como Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Luego, si muere como hombre, ¿por qué le quitan la corona de espina para que vea al Padre? Si es un hombre y no es Dios el que está conectando. Y si como Dios lo puede todo. Si yo al Cristo de la Aspiración le pongo la corona de espina, que es como lo hizo Francisco Antonio Gijón, fíjense cómo cambia el mensaje. La corona aquí, las púas hasta aquí.
Por lo tanto, eleva la mirada y lo que ve son púas, y lo que dice es Dios mío, y lo que se encuentra son las espinas, el pecado de la humanidad por el que está muriendo y entregando su vida. Ese es el mensaje barroco. Eso es lo extraordinario. Lo extraordinario no es que Dios resucite y no es lo extraordinario, el Señor lo puede todo. Lo extraordinario es que viene a la tierra y muere por los hombres. Y eso no lo hace ningún Dios. Dioses que han resucitado hay muchos. Osiris, Dioniso. Dioses que hayan muerto por los hombres no hay ninguno, solo Cristo. ¿Se dan cuenta que es lo extraordinario del mensaje del siglo XVII? Que cuando vuelva a la vista para entregar a su vida se encuentre con el peso del pecado de la humanidad. Eso es lo barroco. Eso nos falta aquí, hermano mayor. Cristo tenía su corona de espinas. Tenía su corona de espinas. Y la frente llena de heridas que le producen las espinas. Y yo sé que a algunos cofrades les gustan más sin espinas, pero el cofrade que le gusta sin espinas es a mí me gusta. A mí me. Es decir, yo. No José de Medina, que lo hizo de otro modo, y no el mensaje que cuenta, y que es que nuestro Cristo de la aspiración está expirando, sufriente, para salvarnos de ese pecado que representan y que lo aplastan, y que no dejan ni al mismísimo Dios conectar visualmente con su Padre. ¿Se dan cuenta qué contracción, qué peso, qué choque tan barroco, tan excepcional? El día que se la pongan, esta imagen se sale precisamente del paso. Vamos a acercarnos a ella. Miren, por favor, miren esa angustia de la cara. ¿Se dan cuenta esa representación angustiosa? Esa cara de incertidumbre. No puede encontrar a su padre, tiene que encontrar la incertidumbre por lo que se le viene encima. ¿Por la muerte incertidumbre? ¿Dios que lo puede todo? No, la incertidumbre es si merece la pena el esfuerzo. Si yo con mi cuerpo realmente consigo quitarle este peso a la humanidad. Esa es la gran incertidumbre. Estoy pensando como un barroco, como un, digamos, intelectual del siglo XVII. Por cierto, miren, por favor, miren, es tremendamente Alonso Cano, ese sudario. Bueno, José de Medina, insisto, es un escultor. Vean aquí la zona abdominal y la inguinal, cómo se transparenta la musculatura debajo de la piel. Eso es lo más difícil que hay en escultura. Sacar un músculo con un corte tremendo de la gubia es relativamente fácil. De hecho, todos los principiantes lo hacen. Los escultores en su primera etapa, todos señalan músculos locos. Avanzado es mucho más difícil. Luego, el Cristo de la aspiración, ténganlo claro, de Jaén, es indudablemente una obra maestra del arte barroco del siglo XVIII. Y pasamos a Luis Álvarez Duarte. De José de Medina hemos visto casi todo lo que hay. Casi todo. Hay muy poquito más. Gracias a los estudios que ya han hecho, se podrán identificar más obras, no tengo la menor duda. De Álvarez Duarte, justo lo contrario. Hay que hacer una selección y yo pretendo dar una imagen distinta de Luis Álvarez Duarte. Fíjense, por favor, en ese programa de televisión al que han aludido antes en la presentación, se decía que yo había contextualizado la figura de Luis Álvarez Duarte desde otra perspectiva. Es cierto, porque creo que en Sevilla hubo una gran injusticia en los medios, y es que la muerte de Luis fue, como pueden imaginar, de un tremendo impacto, porque Luis estaba muy introducido en las cofradías, muy reconocido en las cofradías. Bueno, nadie se lo esperaba porque no estaba enfermo, con lo cual todavía más impacto. Fue tremendo. Pero desde la prensa no se pensó y rápido se sacó el gran genio de la escultura, el gran... Y miren ustedes, en Sevilla hay cientos de escultores y muchos excelentes. Y esto no es que Luis sea ni mejor ni peor, sino que es que se estaba ignorando a una cantidad de artistas tan grandes, muchos de ellos de un medio distinto al de la escultura religiosa. Claro, cuando uno anuncia al gran escultor y resulta que hay escultores abstractos de difusión internacional, pues miren ustedes, es injusto. Es injusto poner la parte por el todo. Porque hay muchos que pasan Sevilla, pasan Córdoba, en Andalucía Occidental pasa mucho. Quieren ver la historia del arte por la historia de la Semana Santa. Y es al revés. La Semana Santa hay mucho arte, pero es una pequeña parte de la historia del arte. Importantísima, eso sí, pero es una pequeña parte. El arte es mucho más amplio. Entonces yo lo que hice fue, pues, sacar a todos los escultores importantes de la generación de Álvarez Duarte, que no trabajan para las cofradías,
que algunos que han trabajado para muchas iglesias de toda España, ponerlo a todos en valor y después ver en comparación quién es Álvarez Duarte, que es un escultor importante, vaya si lo es, claro que sí, pero que hay que contextualizar y no presentarlo como si fuera el único que había, en un contexto, insisto, riquísimo de escultores. Bueno, yo pensé que la viuda se iba a molestar, pero claro, es que me parecía que yo no podía entrar en ese juego de ignorar a los otros, algunos fallecidos del mismo año, o algunas, estas otras, la gran escultora Carmen Jiménez, que además es la maestra directa del 95% de escultores del siglo XX en Sevilla, y una escultora excepcional. Evidentemente no se podía quedar en el olvido, ¿no? Yo pensé, digo, lo mismo se molesta a nadie. Pero no. Lo comprendió, lo entendió, y es que, sin lugar a dudas, situarlo en su sitio es lo que le va a dar grandeza el día de mañana. Él es un escultor que, fíjense, trabaja como los del siglo XVII en la época de la vanguardia. Eso es así, es una realidad. Y eso tiene unos valores, ni más ni menos. Y dentro de esos valores, unos niveles. Y ahí así nos movemos en torno a las grandes aportaciones de Luis Álvarez Duarte. Bueno, aquí lo tienen ustedes de joven, tallando una de sus primeras imágenes. ¿No se ve por qué? Pues yo estoy pasando imágenes. ¿Por qué no se ve? Es un problema técnico. Ahora. ¿Vale? Eso. Bueno, pues aquí lo tienen en su taller, tallando, joven. Esta será una foto de los años 80, calculo, por la edad más o menos, y por el tipo de Cristo. Yo he seleccionado varios modelos de imágenes, nada más, para acabar viendo la evolución de sus dolorosas y, evidentemente, ver la de la Hermandad de la Aspiración, ver la Virgen de las 7 Palabras. Aquí lo tienen en una foto mucho más reciente. Actualmente, qué lástima, no sé si ustedes saben las circunstancias, que le cogió el ictus, le cogió en el taller, y solo, además festivo, con lo cual ninguno de los varios discípulos que están siempre trabajando con él estaba allí, ni fue hasta el día siguiente. Es decir, le cogió, la mala suerte le cogió el único día que se quedaba solo. Claro, nadie lo atendió, pasaron las horas y las horas, y fue imposible hacer nada por él. Una lástima, que realmente en Sevilla se ha sentido mucho, sobre todo, insisto, en el ámbito de la escultura nada, porque no tenía relación con los escultores, ¿no? En Sevilla ya digo que Sevilla hay 300 o 400 escultores que funcionan, con trabajo en toda España. De esos 300 o 400 de cofradía, solo dedicado a la cofradía, solo hay 7, 8 o 10. El resto trabajan para más cosas, tienen otros mercados. Entonces, en el mercado de las cofradías era un círculo muy reducido el que había. Lógicamente, donde se ha sentido realmente en el mundo de la cofradía, que es donde se le conocía. Bueno, lo primero que vamos a ver, pues no van a ser cofradías, porque Luis Álvarez Duarte también tiene monumentos. Sí, es que, miren, muchas veces el artista y sus circunstancias, Luis no paraba de ofrecerse para hacer monumentos públicos, pero, insisto, hay tantos y tantos escultores en Sevilla que encargos de este tipo le entraban poco. Le entran más a Alberto Germán Franco, a Miguel García Delgado, que ahora se ha establecido en Córdoba, y bueno, a otros escultores, ¿no? A Díaz del Olmo, a Fuentes, a otros escultores que se dedican a eso. Pero él ha hecho lo suyo. Este es un retrato de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, monumento del año 2000, en la Basílica de la Macarena. Delante, la pared amarilla que ven ustedes detrás, el arco de la Macarena, popular arco. Ahora, en la misma plaza, esto era ante una calle, y tenía ahí, digamos, pues un acerado destacado, ahora se ha convertido en una plaza, y en el mismo espacio se va a inaugurar próximamente un monumento de Manuel Martín Nieto dedicado a José Gómez Ortega, Gallito, matador de toros, porque era benefactor de la Virgen de la Esperanza. Y está previsto, esto es una primicia para ustedes, está previsto en los años próximos que complete en la plaza un tercer monumento que estará dedicado a doña Juana Reina, Juanita Reina, otra gran devota de la Virgen de la Esperanza. Ambos, Gallito y es que allí le decimos Juana, no Juanita, en la Macarena. Y Juana Reina, pues ambos fueron hermanos excepcionales que aportaron muchísimo, y no estoy hablando solo de dinero, que también aportaron muchísimo a la hermandad. Pues bien,
hace un retrato en bronce, hace este otro por encargo de la duquesa de Alba. El retrato es el monumento a Pastora Imperio del año 2005. Yo voy a contar una pequeña anécdota, no me la puedo saltar, porque a mí me hubiese gustado hablar con la duquesa. Era una señora muy amable, se podía acceder a ella. Si la veíamos por la calle, la podíamos parar y hablar con ella de cualquier tema. Si nos preocupaba algo artístico o patrimonial, se le podía decir que lo amadrinaba. A veces hasta lo pagaba, a veces no, muchas veces. Bueno, digo que se podía acceder porque yo le hubiese desvelado un pequeño secreto que ella no sabía. Ella se empeñó en que este monumento se pusiera aquí. Y a mí me parece que es un lugar desafortunado, muy desafortunado por lo que les voy a contar. Esta señora, Pastora Imperio, se casó con un torero, Rafael el Gallo. Y al año y pico el matrimonio se va a separar en una España que no tenía divorcios. Porque Rafael el Gallo se da cuenta, ya desde niño, desde bebé, el parecido físico es extraordinario y los bulos populares han llegado a sus oídos. Se entera de que el hijo de su mujer no es suyo, sino del rey de España. Y se separa de ella. Pues bien, Rafael el Gallo vivía justo en este balcón. Y le ponen el monumento de su ex, que había tenido un hijo fuera del matrimonio, justo delante. Por favor, un poquito de sensibilidad. Se podía haber elegido otro sitio. Se podía haber cogido, miren que tiene sitio Sevilla. Hombre, no es el lugar adecuado. Pero bueno, la gente no lo sabe. Rafael el Gallo era muy querido en Sevilla. Rafael el Gallo, miren, lo querían tanto la gente por una cuestión. En Sevilla había muchas necesidades, como en toda España a principios del siglo. Rafael el Gallo le pedían prestadas 1000 pesetas de la época. ¿Cómo se la tienen a ustedes prestado? Tienen ustedes 5 o 6 mil euros que necesito tapar un agujerito, y él daba las 1000 pesetas. Y después se las devolvían y le decían 100, 200, ponían 2 billetes, 3, 4. Cuando ponían el quinto decían 800, y el sexto, y 1000, y le daban 600. Y él los cogía y se los guardaba. Eso una vez, otra. Y le dice una vez a un amigo: Rafael, ¿tú no te das cuenta que te engañan? Dice: sí, me doy cuenta, pero pobrecito, las necesidades que está pasando y el apuro que ha pasado para hacerme la cuenta. ¿Se dan cuenta quién era Rafael el Gallo? Lo querían en Sevilla muchísimo, porque, miren, una cosa que sucede. Curro Romero va con una serie de amigos de Sevilla, va a comer en Jerez, invita a Curro Romero y lo van parando por la calle. Tío Curro, y unos abrazos. Tío Curro, y cuando llegan al restaurante, esto es real, no es ninguna broma, le dice Curro Romero a Antonio Burgos: Antonio, vas a tener que pagar tú. Y le dice a Antonio: pero, maestro Curro, no hemos ido al cajero porque tú ibas a invitarnos a comer. Dice: sí, pero es que todos los sobrinos que me han parado le he tenido que dando 1000 pesetitas cada uno. Bueno, personajes populares que Sevilla quería mucho. Claro, el escultor en esto no tiene nada que ver. Por eso estoy contando las anécdotas y el valor de los personajes. Porque al escultor le encargan una escultura y después se pone donde el promotor y el ayuntamiento decide, no donde el escultor. Y a veces hay esculturas, monumentos a partir del cementerio de Sevilla, que no están puestos en el lugar para los que han sido hechas. Están puestos en otro sitio y entonces se ven horribles. Porque las esculturas son volúmenes en el espacio, tienen una serie de correcciones visuales. Esta escultura, indudablemente, este brazo no está hecho para verlo desde aquí. No responde el giro al cuerpo. Pero esos son problemas, insisto, de los comitentes. También es suyo este monumento al matador de toros Manolo Vázquez, delante de la Maestranza de Sevilla. Pero como ven, son obras naturalistas, descriptivas. Pastora Imperio estaba bailando, Juan Manuel Rodrigo Ojeda estaba mirando a su Virgen de la Esperanza, miraba para la Basílica, Manolo Vázquez está citando al natural de frente con el pecho por delante y la muleta para adelantarla. Ven cómo el movimiento para adelantarla. Siempre un realismo cotidiano, un realismo, vamos a decirlo así, costumbrista. Pero miren, en esta maternidad del año 2019, bueno, es de 2018, acabada en el 19, que presentó una exposición que comisarió aquí Alicia Iglesias, que está con nosotros viendo en la Universidad de Sevilla, viendo esta charla, escuchando esta charla. La presentó allí. Es una maternidad realmente deliciosa, ¿verdad? El niño está tomado de los niños del Renacimiento italiano, muy en contacto con los de la Robia, los talleres. Ella no, ella es una madre sevillana, más andaluza no puede ser. No cabe la menor duda que ha retratado a alguien
de su entorno, alguien muy próximo a él. Fíjense el naturalismo del modelado, las manos, el cuerpo, bueno, una escultura, insisto, donde la realidad adquiere una veracidad asombrosa. Pero por favor, miren una cosa que es sumamente importante. El natural depurado en belleza. Él va a trabajar técnicamente para hacer más bello el modelo. Esa va a ser una premisa indiscutible. Va a buscar la belleza en la representación. Cuidado, aunque lo que represente no sea bello. Vamos a verlo. Hombre, un hombre en una cruz no es bello. Un hombre con una herida en el costado no es bello. Una señora que llora patéticamente porque le han matado a su hijo, por muy bella que sea, no lo está en ese momento. Y no está representada bella. Pero él lo depura en belleza para mantener lo que representa y que a su vez sea extremadamente agradable visualmente a nosotros. De ahí que hablemos de qué guapa es la Virgen, porque ha perseguido una belleza que no es la física, sino la plástica, la de la obra de arte. Y lo consigue, indudablemente. Ese es su gran mérito. Bueno, vamos a ver esa evolución brevemente. Crucificado de la Sed, Sevilla, 1970. Y ya aquí tengo que advertir de una cosa. Un problema grave para estudiar la obra de Luis Álvarez Duarte. Yo sé que a él no le gustaba que se dijera, lo sé, pero nosotros somos historiadores del arte y tenemos que contar lo que sabemos, ¿no? Lo que es cierto. Y también es verdad que él, cuando lo hacíamos los historiadores del arte, aunque no le gustaba, nos respetaba. Él no quería que lo dijeran los cofrades, pero a nosotros jamás nos puso una mala cara ni nos dijo por qué has dicho esto. Nunca, al revés, siempre daba las gracias. El problema es que Luis Álvarez Duarte ha retallado muchas de sus primeras imágenes. Procuraba restaurarlas él y cuando las restauraba, toquecito por aquí, toquecito por allá, toquecito por el otro lado, la imagen es otra, ya no es la que hizo. Luego, ¿cuál es la fecha de la imagen? Claro, si yo busco rasgos morfológicos para estudiarla y establecer cronología, eso me está engañando, me engaña visualmente, me genera una tremenda dificultad. Este Cristo está retallado. Yo lo conocí antes de la retalla y tenemos fotos. Claro, este Cristo ahora mismo es un Cristo desde el año 2000, no de 1970. Hasta el sudario es radicalmente distinto. El paño volaba de un modo y la abuela de otro. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Ojo, está en su derecho porque es el autor de la imagen. Y si el propietario lo ha consentido, que es quien realmente tiene la potestad, pues aquí no hay ningún problema. Esto no se critica, ni muchísimo menos. Antonio López empieza a pintar un cuadro y lo acaba 25 años después. Lo que está haciendo es que lo deja, lo retoma, lo vuelve a dejar, lo vuelve a retomar. No es que tarde 25 años en pintarlo, es que deja vacíos para repensarlo. Está en su derecho. Pero a nosotros historiadores nos da un grave problema a la hora. Imagínense cuando encontremos una obra de primera época anónima que creamos que puede ser de él, ¿con qué la comparamos? Pues tenemos que buscar una que no esté retallada, porque con las retalladas no, ya que los rasgos morfológicos van a evolucionar, van a cambiar, y va a llegar de ser un principiante con nociones a ser un maestro consumado y depurado. Como todos los artistas, claro, todos empiezan con unos niveles que no pueden ser los de después. Yo solo conozco una excepción o dos en la historia del arte, uno es Velázquez y el otro es Picasso, que desde muy jovencito, estén en unos niveles que uno dice, vaya. El resto, las primeras obras, hasta Juan Martínez Montañés o Alonso Cano, las primeras obras no son las que son después, indudablemente que no. Bueno, pues aquí esta potencia en la cubia y sobre todo la veracidad que tiene la expresión, indudablemente es posterior. Y un detalle, por favor, antes en el Cristo de la Aspiración, si ustedes se fijan cuando lo vean, rodeando la cabeza tiene una ligera ondulación en el pelo que es para que apoye la corona, que en su día tuvo. La corona tiene que tener su tope en el volumen y da un nuevo volumen a la escultura porque es parte de ella. Sin embargo, como a principios del siglo XX ya se le han retirado la corona a algunos Cristos, los escultores de repente algunos lo van a hacer sin corona. Por lo tanto, el pelo no marca un saliente para que apoye la corona, como es este caso, ¿lo ven? El pelo no. Esto de aquí, estos dos rizos, también son añadidos posteriores, porque le va a hacer unos huecos para que encajen y apoyen las espinas. Ortega Bru se da cuenta que la imagen naturalista que le está haciendo ahora es más expresiva he dicho Ortega Bru, Álvarez Duarte. Se da cuenta que es más expresiva con la corona, y por lo tanto, a partir de la intervención, ya va a llevar corona siempre. Bueno,
si la imagen está hecha para no llevar corona, es el caso contrario al que hablábamos antes. Hay que pensar en cada caso lo que le conviene. Miren, Crucificado del Amor en Málaga, del convento del Císter, es el mismo tipo. La anatomía muy marcada, los músculos se ven mucho, eso no es orgánico. La costilla parece que está por fuera. Ojo, que esto no es una crítica. No, esto lo hace Juan de Mesa, lo hace magistralmente bien. Esto no es una crítica. Es señalar un modo, señalar un modo de hacer escultura. Un modo que no se va a dar después. Y lo mismo va a pasar en las dolorosas. Las primeras van a tener unas características y conforme evolucionan van a ir cambiando y transformándose en otro tipo de obra. Eso es lo que yo quiero que identifiquemos aquí. ¿Cómo cambia y dónde está el cambio? Para llegar a la Virgen de las 7 palabras de Jaime. Miren, sigue siendo muy duro. Este es de la iglesia San José de Sevilla, en la calle San José de Sevilla, muy rígido. Este está intacto, este está sin tocar. ¿Se dan cuenta? Es la obra de un principiante, clarísimamente. Miren el cuello, fíjense que no hay un sentido orgánico. Ya veremos después su obra es muy depurada, es otra historia, como hemos visto en la maternidad. ¿Recuerdan la maternidad de antes? Pues eso lo vamos a ver también en la talla, esa figura extrema. Tengan en cuenta que estamos hablando de un artista que talla la primera dolorosa con 12 o 13 años. Bueno, ahora lo iremos viendo. Cristo la Providencia de Córdoba sigue manteniendo los rasgos de dureza, pero miren el rostro cómo va cambiando. Fíjense cómo va cambiando. Aquí lo tienen, va cambiando, véanlo, en el Cristo de la Esperanza, en su Gran Amor de Málaga del año 91, como ya tenemos otro tipo de representación. Ya no es dureza, sino matices. Fíjense cómo la gubia va refalando, va cortando, va matizando, va sacando las distintas partes de la anatomía en una zona extremadamente difícil. Porque, por favor, donde haya línea, por ejemplo, en los abdominales, iba a decir, señores, cuando vayan a casa mírense en el espejo los abdominales, verá cómo se marcan. Bueno, he querido decir, cuando los futbolistas del partido se quiten la camiseta, miren ustedes los abdominales, miren ustedes, veo que las señoras me están diciendo que no, pero bueno, todos me han entendido, ¿verdad? Si cogemos a un chico, Cristo tenía 33 años, si cogemos a un chico joven, vean los partidos de cualquier deporte cuando se quitan las camisetas, se marcan los volúmenes, al marcarse los volúmenes hay luces y sombras, por lo tanto hay líneas, y eso facilita la representación. Pero aquí no hay ni una, absolutamente ni una. Sí, aquí, las líneas de expresión de la frente. Bueno, acabará hasta con eso. Es decir, va a ir depurando su talla de un modo progresivo, de un modo realmente conseguido. Mírenlo aquí. Crucificado de la Sangre, en Cieza, Murcia, de 2001, cada vez más depurado. Fíjense cómo sigue marcando mucho, pero vean toda esta zona. Esto ya no tiene nada que ver con el Cristo del convento de San José de Sevilla. Véanlo de cerca. Mantiene una gran potencia en la talla. Vean esto es un golpe de un hacha, hablamos de una hachuela de taller, que tiene una forma como, no el hacha plana, no piensen ustedes en una hacha de guerra, una hachuela de taller. Lo ha dejado visto para dar la lección que tiene el hombro de la postura forzada, la alusación que tiene de tirar para poder respirar esa postura forzada. Pero vean qué depuración. Y después, Luis pintaba muy bien. La policromía de Luis utiliza muy bien la vejiga para el cuerpo y la punta de pincel para los detalles. Pues fíjense cómo con la pintura va sacando los matices. Vean aquí con este cardenal, va sacando matices para... Vean aquí cómo acentúa la luz y la sombra de esta parte y con ello va dándole más cuerpo al trabajo de la gubia. Vean qué depurado, vean las leves depresiones, todo pasando matizadamente de un modo muy fino, muy ligado, muy suave. Bueno, pues digamos que es un camino hacia la perfección en la talla. Aquí lo tenemos en el Cristo de las 5 llagas de Sevilla. Miren, por favor, fíjense bien en el sudario. La caída volada a este lado, cómo cae aquí, la postura del Cristo, el cuerpo. Les repito lo anterior. No, es que era este, perdón, no se ve entero, pero lo tiene muy parecido. Es muy parecido este de Murcia. Aquí lo tenemos, un Cristo en el que se va a basar en el de la Buena Muerte de los Estudiantes de Sevilla, de Juan de Mesa, para la cabeza, pero con diferencia. El de la Buena Muerte aquí
le da volumen para que encaje la corona encima. Él ha prescindido por completo la corona, como ha abierto tanto el pelo, aquí no se va a poder poner nunca, porque si se pone, se sobredimensiona la imagen, va a ser más grande de la cuenta. Bueno, pues, insisto, un camino hacia la belleza absoluta en la representación. Mírenlo aquí, en este de la Buena Muerte de Leonardo, del año 2011. Igual sucede con otras representaciones de Cristo. Fíjense, Pasión de dos hermanas, y ya estamos en las tallas duras de sus inicios. Miren aquí, ¿ven los golpes? ¿Ven los ángulos? ¿Las aristas? O fíjense aquí. Ojo, que ser duro o ser refinado no es ni bueno ni malo, pero aquí es la característica de su evolución. Los hay quienes son al revés, que al principio pulen mucho y quieren ser tremendamente detallistas y después se sueltan y se separan del natural y hacen una obra más expresiva. O sea, no se trata de calidades, sino de cualidades que marcan una evolución. La nariz está hecha al modo de las obras de Francisco de Ocampo y de Gaspar Ginés. Recuerda mucho al Nazareno de la Hermandad de Pasión de Sevilla, pero no al de Martínez Montañés, que la Hermandad de Pasión tiene otro Nazareno, que era de la Hermandad Sacramental y que pueden ver en la Iglesia del Salvador al fondo. Y se parece muchísimo, que se le atribuye ahora también, Juan Miguel Sánchez, el conservador, que fue conservador del Museo de Cádiz, de Bellas Artes de Cádiz, le ha atribuido el Cristo de la Hermandad del Valle de Sevilla, a Gaspar de Ginés, el Nazareno con la cruz al hombro. Bueno, pues se parece muchísimo. Luego está utilizando los modelos barrocos con total claridad. Aquí está utilizando el modelo del Cristo del Perdón de Pedro Roldán. Y sin embargo, ya va depurando. Ya estamos en 2010, ya está en ese sentido de buscar otro tipo de representación, otro tipo de cuerpo más feraz, con más cantidad de matices. Veanlo ahí. O miren este Cristo atado a la columna de Alcalá de Henares, que se lo he puesto aquí, una foto en el taller de Álvarez Duarte. Es del año 14, ya tiene sus ojos de cristal, que hay que ponérselo antes, pero todavía no tiene la primera capa de estuco, que no sé por qué le decimos estuco, porque en realidad es yeso. Estuco no se le pone a la escultura, son capas de yeso diluido. Pero bueno, normalmente le decimos estuco. Y le falta la policromía, que vamos a ver ya aquí. Una imagen que está inspirada en la de Luis Salvador Carmona, de la Clerecía de Salamanca, una imagen barroca muy conocida, y donde Luis Álvarez Duarte ya intercambia influencias en el sentido de trabajar en el natural con Juan Manuel Miñarro, que había introducido el natural en Sevilla a principios del siglo, en torno al año 2000, y con una nueva generación de escultores que se han decantado por los modelos naturales y no por los modelos barrocos, como son Darío Fernández Parra, Fernando Aguado, Manuel Martín Nieto, o en Málaga, José Ruiz Monte, un artista de un naturalismo profundo. Pues miren, el viejo maestro, ya les puedo decir el viejo maestro Luis Álvarez Duarte en 2014, va a subir la influencia de los jóvenes escultores, porque todos los escultores y todos los pintores de una determinada edad que han tenido inquietudes no se han querido quedar en lo que fueron, sino que han asumido los retos de su tiempo. Si la escultura la va porque impere el naturalismo extremo sobre las referencias del siglo XVII, pues él también va a acomodarse a ese nuevo modo de trabajar. Pero cuidado, hay una gran diferencia. Luis Álvarez Duarte nunca va a olvidar la referencia. Por ejemplo, Martín Nieto tiene obras que son plenamente naturalistas, o incluso el más clásico de todos, que es Darío Fernández Parra, tiene obras que son del natural y con rasgos técnicos del siglo XX-XXI. Álvarez Duarte, los rasgos técnicos serán siempre del XVII. Él se siente un maestro del XVII, y quiere serlo, y a máximo orgullo, porque no puede elegir qué ser. Fíjense, así hace también este misterio de Jesús Anterode en el año 2008, es de la Hermandad del Polígono San Pablo de Sevilla, y vean cómo busca la belleza. Está suavizando los rostros. Incluso, miren, esta imagen de ese misterio, cuando tiene que representar a los personajes negativos. Es Herodes. Y vean cómo lo ha vestido con todas sus dignidades, como una imagen tremendamente real. Esto puede ser un retrato profano perfectamente. Bueno, es una actualización que, insisto, como dice el refrán, renovarse o morir. Artísticamente. Les recuerdo que Picasso con 90 años era el artista más joven que había en 1970. No había ningún chico con 18, chica con 20 años, más joven de cabeza y de espíritu que el genio Picasso.
y vean la belleza cuando la ocasión lo requiere. Este fue un niño que le robaron a la Virgen del Carmen de Conil y Luis lo repitió. Pero claro, lo repite ya con las características de 2011. Como una imagen infantil del niño, pues aquí se va a recrear. Se recrea tanto, 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 tanto que cariñosamente llegan a empalagar tanta belleza. Lo digo cariñosamente porque realmente es bonita, ¿verdad? La imagen. Y vamos a ver, y concluimos, cómo pasa lo mismo con sus Dolorosas. Pero miren, esto es una pequeña trampa. Esta es la Virgen de San José Obrero del año 1962. Yo he conocido a esta Virgen antes. Esta Virgen no era así. No se parece nada a estas otras. Es más, yo me atrevería incluso a pedir un análisis por si se ha cambiado la imagen completa. Si no se ha cambiado completa, se ha retallado de tal modo que no se parece en nada. Esto del año 62 con 12 años, no. Esto es la obra de un artista con 70 años, pleno de magisterio en el trabajo de taller, con un dominio técnico amplio. Por lo tanto, esta imagen ya no la podemos considerar aquí, en 1962, porque no tiene nada. ¿Han visto lo que hablábamos antes de las líneas? ¿Se han dado cuenta la humanidad de la imagen? Las que hemos visto en los modelos anteriores de primera época eran imágenes puras, no imágenes humanas. Esto no es del 62. Miren qué hace en su primera época. Esto sí, la Virgen de los Dolores de Huelva. Ojo, que no es una mala imagen, no, pero estas características no tienen nada que ver con estas. Esto es una persona y tiene una figura de talla extrema. Esta es una escultura, no una persona, y tiene unos rasgos más acusados, con un sentido estructural claro y con elementos tomados de otros escultores también con claridad, porque es lo lógico en los escultores jóvenes. Todos los artistas jóvenes toman de otros, pero cuando digo todo, Picasso de los escultores realistas, de los pintores realistas, perdón, Matisse de los pintores realistas franceses, Kandinsky de los realistas rusos, o sea, todos los grandes genios que han innovado en la vanguardia del siglo XX, de jóvenes, han pintado como sus maestros, como es lógico Ortega Bru también. Y yo voy a desvelar aquí el maestro de Luis Ortega Bru. Él nunca lo ha reconocido. Él siempre se ha dejado querer. Cuando le decía, bueno, pero tú con Sebastián Santos, pregúntenle usted a los discípulos de Sebastián Santos, todos lo niegan. Ventura lo niega. No Ventura, el discípulo de Luis Arrales Duarte, no. Juan Ventura, el escultor, discípulo de Sebastián Santos. Pregúntenle usted a Miñarro, que fue discípulo directo de... Todos lo niegan. Arrales Duarte no tuvo ningún taller de esos. Lo que pasa es que nunca quiso desvelar del que venía porque le iba aquello del autodidacta. Ojo, a Ortega Bru también. La familia de Ortega Bru siempre ha defendido que Ortega Bru era autodidacta. Y cuando yo le enseño a los hijos de Ortega Bru, le enseño los documentos firmados por Luis Ortega Bru de haber sacado la matrícula a la Escuela de Arte y Oficio de la Línea durante 7 años seguidos, le dicen, bueno, sí, fue a estudiar allí, pero es autodidacta. Pero le digo, no, pero no son 7 años ahí, espérate. Después de la guerra, otros 2 en Sevilla, en la Escuela de Arte y Oficio de Sevilla. Dice, bueno, sí, pero eso no importa, es autodidacta. Y otro año en el taller de Juan Luis Basaldo, trabajando como oficial para Juan Luis Basaldo. Miren ustedes, es un aprendizaje de 10 años. Luis Álvarez Duarte aprendió ensamblaje, talle sacado de punto con el escultor Julián Cumplido, que era vecino suyo en su barrio. Eso sí lo ha reconocido. Siempre ha dicho, yo di mis primeros pasos en el taller de un escultor vecino que me iba allí por las tardes, me merendaba en su casa. En una época de miserias, de hambre que hubo en España, que afectó a todo el mundo y varios trabajadores más, él se iba allí a merendar con Julián Cumplido y a ver cómo esculpía primero, después a ver cómo modelaba, después a empezar a hacerlo él, y muy pronto aprendió el oficio con él. Nadie sabe quién era Julián Cumplido porque no hizo obra pública, no vendió para la calle. Él era el jefe de modelado de la fábrica Pittman, de la Cartuja. Luego, todas las esculturas de cerámica fechadas entre 1950 y 1964-65 son de Julián Cumplido. Igualmente, por las tardes, trabajaba en el taller de Antonio Castillo Lastrucci, pasándole a madera las obras que Castillo Lastrucci modelaba, como escultor de oficio. Como escultor de oficio le pasó obra también a Sebastián Santos, le pasó obra a Salvador Madroñán, a Carlos Valle, a Francisco Luisa. Por eso Álvarez Duarte se deja querer como discípulo de ellos, ¿no? El que trabajaba para ellos era su maestro Julián, y él
con Julián, no con ellos. Todo esto algún día se sabrá por escrito. A ver, miren, a mí me negaban que en una hermandad, no, mire usted, estos relieves son de Carlos Valle. Mire usted, esos relieves son de Carlos Valle. Sí, nadie lo duda. Estoy hablando de la Hermandad del Amor de Sevilla. Relieves del Paso de Cristo. Sí, son de Carlos Valle. Él ha modelado los originales, ustedes los tienen aquí. Pero los ha pasado Julián Cumplido, no Carlos Valle, a madera. Y la obra sigue siendo de Carlos Valle, porque el concepto escultórico es de quien hace el original, no de quien lo pasa a la materia definitiva. Eso aquí en Andalucía no lo acabamos de entender, pero eso es así en todo el mundo. Eso no es ningún fraude. Quien hace el original en barro es el autor. Y como escultor, miren, Rodin no esculpió el mármol nunca. Él era un modelador. La escultura, el famoso beso de Rodin en mármol, lo ha hecho Bertoldo, no Rodin. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? No es malo, no pasa nada. Pero yo creo que es muy importante decir quién es el escultor de oficio, porque si lo modela un escultor y después soy yo el que lo tiene que pasar a madera, se estropeó el invento. Lo que sale es una mamarrachada, porque yo no lo sé hacer. Luego, no es lo mismo que el original en barro lo pase un escultor refinado a que lo pase un escultor que no es refinado. A que lo haga un escultor técnicamente excelente, a que lo haga un escultor chapucero técnicamente, aunque sea artísticamente muy creativo y muy bueno. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? El nombre del que hace el sacado punto es excelente. Bueno, pues cuando cuento quién lo ha hecho, me dicen, no, eso es imposible. Cuando le enseño un vídeo con los originales de Carlos Valle y el escultor tallándolo, me dicen, bueno, sí, pero eso no tiene nada que ver, es obra de Carlos. Bueno, miren, brevemente acabamos que en la hora tenemos aquí ese recorrido por las imágenes. Vean, la Virgen de Guadalupe, que muchos creen que es muy depurada en talla, pero no lo es. Fíjense cómo hay un orden estructural, vean qué frente tan ancha, la cabeza enorme. Así son las vírgenes barrocas sevillanas. Tienen la cabeza muy grande porque tenían que sostener las coronas. Y Álvarez de Duarte aquí todavía está trabajando como los maestros del 17. La talla es dura, marca líneas. La talla es bella, ya busca la belleza. Bella es, indudablemente, porque ha elegido como modelo una chica bella. Pero todavía no está la belleza de talla que vamos a ver aquí. Todavía no. Está la Virgen del Patrocinio, sigue con esa dureza. Véanlo. Pero seguimos igual. Acentúa los rasgos, dobla la cara, distorsiona un poco para acentuar el dolor, los ojos son muy grandes por influencia de la esperanza de Triana, y aquí se va a empezar a producir el cambio en las dolorosas antes que en las otras imágenes. Miren esta ya es mucho más fina, pero sigue manteniendo un orden estructural, es decir, muy bien puesto cada elemento y no primando el conjunto velado bajo la piel, que sí vemos que aquí en la Paloma, en la Virgen de la Paz de Mérida, del año 86. Nos vamos acercando y llegamos a la Virgen de las 7 Palabras de Jaén, del año 95. Vamos a acercarnos a ella. Una imagen que en el paso resulta de una gran veracidad. Fíjense. Una imagen mucho más fina que las anteriores y que va a marcar la evolución del resto de imágenes para toda Andalucía. Va a ser el punto de inflexión, donde está en el equilibrio entre ese naturalismo bello depurado al máximo y las imágenes anteriores donde se decantaba por los modelos del 17. Por eso es una imagen que funciona muy bien, vestida de muchos modos distintos. Véanlo aquí. Bueno, esto me parece soberbio, de una expresividad tremenda, mostrando ese luto en un paisaje y como reina. Nos acercamos para que vean esos matices. Vean en el cuello, un recurso muy de Juan Martínez Montañés, una línea. Cuando ves hará dos cortes verticales muy profundos, pero esa línea tan matizada, tan compensada, es muy montañesina. Y bueno, vemos cómo toda esta zona está trabajada al detalle, como vimos en los Cristos anteriores. Una influencia, vean desde aquí, cómo el orden estructural se mantiene, pero ya no es exagerado, ya no es duro. Una influencia que se verá en imágenes como esta de Huelva. Fíjense, porque estamos en 2001 y recordáis antes la maternidad. ¿Recordáis ante el último Cristo? Ya es la belleza por la belleza. Ya se ha depurado todo de un modo extraordinariamente veraz. Una veracidad que teníamos en la Virgen de las 7 Palabras, pero que ahora se ha despojado de cualquier componente barroco en esa competencia naturalista de última generación, que lo va a llevar a retratar a una modelo.
no me acuerdo el nombre de la chica es mucho más delgada, ¿eh? Aquí la ha hecho más mujer, le ha dado más cuerpo, más presencia, ella es mucho más delgadita. Es una modelo de estas de ahora tan altísimas que van por las pasarelas, no me acuerdo el nombre. Bueno, es un retrato, indudablemente, veanlo aquí, un retrato del que lleva incluso los ojos de la chica. O mírenla aquí, si le quitamos los encajes que nos darían una antigüedad que no corresponde con una mujer de hoy día, pues, bueno, estamos hablando de un naturalismo que va a llegar a su máximo nivel con esta última imagen, o penúltima, mejor dicho, la Virgen del Dolor de Bollullo, Par del Condado, de 2010, donde ha llevado a un punto extremo ese proceso de depuración. Un proceso de depuración que indudablemente había empezado la imagen en Mariana, había culminado o encontrado las líneas maestras en la Virgen de las Siete Palabras de Jaén. Una imagen ciertamente representativa de la belleza de Luis Álvarez Duarte y de la belleza de las vírgenes andaluzas. Muchísimas gracias. La hermandad quiere que tenga un recuerdo de esta tarde tan especial para nosotros. Para ello, el pintor que bien se lo hemos visto en la exposición, don Francisco Galán, autor del cartel de la Semana Santa, pues ha realizado una pintura al óleo sobre tabla de nuestra Madre de las Siete Palabras. Vaya sorpresa. A ver, por favor, permítame, antes de que lo veáis, he estado en la exposición, me la han enseñado y cuando he visto las pinturas de este señor me han encantado, me han parecido fabulosas. El cartel me parece excelente, pero es que las otras pinturas de las Siete Palabras son modernísimas, o sea, mantienen natural, pero son de una modernidad extrema, es muy difícil pintar una imagen. Y se lo dije, digo, me ha encantado este señor como pinta. Y ahora me dice que me tiene un detalle del pintor. Una preciosidad. Está dedicado la Hermandad de la Aspiración a don Andrés Luque Teruel por su participación en el 25 aniversario de María Santísima de las Siete Palabras, en febrero de 2023. Muchísimas gracias.